Muy buenos días, bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy estudiaremos los elementos que debe tener un gráfico estadístico. INEI 2009 menciona que un gráfico estadístico es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escalas de medición que permiten una fácil comprensión de la información en su conjunto. Todo gráfico estadístico debe presentar los elementos que son número de gráfico, título y cuerpo. Comencemos a ver estos. El número de gráfico es un elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Si se presenta más de un gráfico en un capítulo, se debe de incluir el número del capítulo seguido del punto y el número del gráfico correspondiente. Tenemos un par de ejemplos. Gráfica 3, figura número 1. El título del gráfico es la inscripción que se coloca después del número de gráfico y tiene el propósito de dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título expresará el contenido del gráfico de forma ordenada, clara y breve, evitando la descripción excesiva o la brevedad extrema. Tenemos en pantalla un ejemplo de un título. El título de gráfico debe responder las siguientes preguntas, de preferencia para que sea lo más claro y comprendible la información del gráfico que se presenta. La primera es ¿dónde? Que corresponde al lugar en donde se desarrolló el estudio. Tenemos como ejemplo México, Sudáfrica o Atlisco. La siguiente pregunta a responder es ¿qué? Y corresponde al hecho observado o característica principal que se quiere mostrar. Tenemos como ejemplo que se hablará sobre la población de hombres menores de 60 años. La siguiente pregunta a responder es el cómo y se refiere a cómo se presenta la información, empezando por la leyenda del gráfico que irán precedidas de la preposición por. Tenemos como ejemplos por estado, por colonia, por sexo, según estado civil. Otra forma de expresar el cómo, además de la palabra por, es la palabra según. La última pregunta a responder es ¿cuándo? Este se refiere al periodo temporal que cubre la información. Puede estar referido a una semana, mes, trimestre, bimestre, año o a un día determinado. Tenemos como ejemplos al 5 de mayo de 2021. Puede ser únicamente el año 2010, por ejemplo, o un periodo mucho más grande, desde el 200 hasta el 2010. Continuemos. Tenemos dos ejemplos en donde se presentan los títulos y se observa la forma en que se responde a cada una de las preguntas, dónde, qué, cómo y cuándo. Continuamos. El cuerpo del gráfico es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos. El cuerpo del gráfico debe poseer la figura, la escala o eje de valores, una leyenda, un eje de conceptos y el pie del gráfico. Comenzamos explicando la figura.
La figura es el conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figura utilizada en la representación de los datos estadísticos. Tenemos en pantalla algunos ejemplos: barras, círculos, líneas o incluso otro tipo de formas de representar la información. La escala de valores es la línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico. Tenemos en la figura de la izquierda la escala de valores. Una nota importante es que si se rotulan los datos, tal y como se muestra en la imagen de la derecha, no es necesario u obligatorio presentar la línea. Observamos que como cada barra presenta su valor asociado, no observamos a mano izquierda la escala de valores. Continuamos hablando de la leyenda. La leyenda es la descripción de la simbología utilizada y contiene una muestra de la simbología y el rótulo del concepto con que se asocia. Tenemos algunos ejemplos como leyenda. Tenemos que la sección verde representa la población urbana, mientras que el verde más oscuro, que se está mostrando con el puntero, representa la población rural. Otros ejemplos es como se muestra en esta gráfica circular en el que se observa la leyenda a un costado de cada sección que representa. También es posible encontrarla tal y como se muestra en esta imagen. Dependiendo de cómo sea nuestro gráfico a utilizar, podemos posicionar la leyenda de diferentes maneras. Incluso podemos estar viendo diferentes elementos. Un elemento que ya vimos, otro elemento que estamos estudiando y este otro elemento lo estudiaremos a continuación. Ahora hablaremos del eje de conceptos. El eje de conceptos es la expresión específica de cada uno de los conceptos y valores a los que se refieren los datos. Este debe escribirse en minúsculas, excepto la primera letra de cada categoría o nombre. Tenemos como primer ejemplo el eje de conceptos, cuyos datos corresponden a enero, marzo y abril, obviamente en el idioma inglés. Tenemos otro ejemplo en el que nos muestran información por municipalidad, por comisaría y otros datos. Continuemos. El pie de gráfico constituye la parte inferior del gráfico y comprende las notas, llamadas y la fuente. Este se destina para anotar aquellas aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información necesarios para una mejor interpretación de esta por parte del usuario. Si los gráficos están acompañados de cuadros, el uso del pie de gráfico es optativo. Primero estudiaremos la nota. La sección nota del pie de gráfico es información de carácter general sobre el contenido del gráfico. Se usa también para indicar la metodología adoptada en la investigación o elaboración de los datos. Tenemos un primer ejemplo de nota. Los niños atendidos son los que regularmente participan en el programa y nos muestra cuáles son las ciudades o entidades que participaron en el estudio. Ahora hablemos de la fuente del pie de gráfico.
La fuente tiene un triple propósito. Primero, otorgar el crédito correspondiente a la entidad responsable de producir la información. También se utiliza para señalar la unidad o departamento que genera la información y el documento de donde se obtiene. Su tercer propósito es orientar al usuario sobre su localización en caso de que el usuario desee realizar una consulta directa de los datos. Si los gráficos están acompañados de cuadros que tienen el mismo origen de los datos, el uso de la fuente es optativo. Tenemos dos ejemplos. Fuente, Instituto Nacional de Recursos Naturales, Oficina de Comunicaciones, y fuente, INEI, Encuesta Estatal de Hogares 2008. Pasemos ahora a hablar de la fuente principal de donde se obtuvo toda esta información. La podemos consultar en esta dirección web. Con esto terminamos nuestra clase del día de hoy. Gracias, hasta luego. No olviden darle like y suscribirse al canal.